Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos un tema muy interesante. Mientras que se nos conecta la gente, queremos contarles que además de este gran invitado que hoy traemos, es un tema relevante para los colombianos. Vamos a ver cómo lamentablemente mucha gente que hoy labora, que tiene su contrato laboral, no entiende lo que hay detrás de lo que son las cesantías. Un tema que una vez al año sucede en todos los bolsillos de los colombianos y que puede hacer un cambio estructural en cómo usted puede lograr su estructura financiera en el largo plazo. Entonces vamos a esperar un poco que se nos vayan conectando las personas que nos acompañan para darles la bienvenida, para contarles este tema tan extraordinario y que sin duda alguna puede ser un cambio en su vida financiera con disciplina, con planeación y que le va a dar a su futuro, a su familia, una gran oportunidad. Bueno, buenos días a todos. Le damos la bienvenida a este nuevo espacio, un espacio en que les daremos una información muy valiosa respecto a sus cesantías, para qué son, para qué sirven y cómo funcionan. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Felipe Galvis, vicepresidente comercial de Porvenir, quien como experto en la materia nos va a sacar de un montón de dudas, Felipe, que seguramente para la gente va a ser muy valioso. Hoy el mundo de las cesantías muchas veces se vuelve un mito en cómo funcionan, cómo se pueden usar, para qué sirven. Y creo que la compañía tuya y tu espacio acá con nosotros nos va a ayudar a que muchos colombianos puedan saber qué va a pasar y cómo son las cesantías. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Luis Aurelio. Esperemos que así sea, que podamos resolver algunas de las dudas y de las inquietudes que hay alrededor del mundo de las cesantías en Colombia. Un agradecimiento por la invitación y pues un saludo también muy especial a todas las personas que hoy nos ven desde las diferentes plataformas. Para nosotros en Porvenir, la educación financiera y poder compartir y difundir este conocimiento alrededor de las pensiones, las cesantías, es uno de los ejes fundamentales de nuestra labor. Y las cesantías pues son un mecanismo muy importante en el ahorro de los colombianos. Y aún así, a pesar de que millones de colombianos las tienen, no todo el mundo conoce muy bien cómo funcionan, para qué sirven. Y creo que hoy es un espacio muy importante para que podamos resolver algunas de las dudas que hay alrededor de este tema, Luis Aurelio. Entonces, muchas gracias. Qué bueno, ¿no? Y sin duda alguna, Felipe, es increíble que muchas veces cuando a la gente no le están sacando o está haciendo un esfuerzo para ahorrar una plata, sino que automáticamente la compañía donde trabaja lo hace en un fondo como el de Porvenir, la gente no logra valorar y entender qué es lo que está pasando ahí, cómo puede aprovechar eso, cómo puede hacer parte de su patrimonio y de su estructura financiera en el largo plazo. Entonces, qué bueno, Felipe, que estés hoy con nosotros, porque yo creo que este es un paso en donde cada día le damos la oportunidad a la gente de que entienda cómo estructurar sus finanzas y cómo aprovechar todos estos temas que cuando usted tiene un contrato laboral, digamos, legalmente estructurado, puede aprovechar estas herramientas para mejorar su patrimonio en el largo plazo. Así es, Luis Aurelio. Y fíjate que quisiera arrancar como por dar un poquito de contexto a la gente de lo que es hoy el sistema de cesantías en Colombia. Según Asofondos, el año 2025 cerró con casi 11 millones de afiliados al sistema de cesantías en Colombia. Eso es una proporción supremamente alta de la población que hoy en Colombia trabaja y tiene un trabajo formal particularmente. Y los ahorros de estos colombianos en los fondos al cierre del año pasado supera los 26 billones de pesos en los diferentes fondos y administradoras que tienen a cargo la gestión de estos recursos para estos millones de colombianos. También es muy importante, Luis, en ese contexto, entender un poquito para qué se usan las cesantías y cuál ha sido históricamente y en este último año que cerró, cuál ha sido la función de esas cesantías y qué le ha permitido a los colombianos. Y quiero compartirte un par de cifras como para que nos pongamos en el contexto de lo que es el sistema. El uso más importante y la razón de ser de las cesantías es claramente cubrir necesidades de un trabajador cuando pierde un empleo, cuando queda en una etapa de cesante. En ese rubro, el uso para cuando una persona termina contrato, el año pasado se usaron cerca de 4.1 billones de pesos por millones de colombianos que accedieron a este seguro ante una eventualidad como la es quedarse sin trabajo.
El otro rubro muy importante, y sé que ahorita vamos a hablar a más detalle cómo se usan y para qué sirven, pero fue para, bien sea la compra de vivienda o para la liberación de deuda o mejora de vivienda propia. En esos dos conceptos se usaron cerca de 3.3 billones para mejora o liberación de deuda de vivienda y cerca de 2.9 billones para la compra de vivienda nueva o usada. Entonces ahí vemos también que además de tener una función social muy importante ante eventos de desempleo, también se puede usar para propósitos muy importantes como lo es la vivienda, bien sea para pago de crédito, mejora o para compra de una vivienda. Y finalmente el último uso importante que tienen las cesantías y que ha cogido mucha fuerza y también tiene un impacto significativo en el progreso de una persona o de una familia es en el uso para la educación, bien sea propia o de la familia. Para esa finalidad, en el 2025, los colombianos usaron más de 1 billón de pesos para financiar proyectos de estudio propios o familiares. Entonces, pues ahí vemos un poquito cómo está conformado este sistema, cuánta gente hoy hace parte de él, cuánta plata hay acumulada en los fondos y un poco los usos que le ha dado el colombiano, el trabajador, a sus cesantías durante el último año, Luis Aurelio. Excelente. Ahora, Felipe, como tú lo decías, profundizamos un poco más en cómo se puede usar, cómo puede llegar uno a esos usos de manera correcta. Sin embargo, me gustaría preguntarte un poco ¿cuánto lleva Porvenir en el mercado y Porvenir qué ha logrado digamos, en ese proceso de crecimiento? ¿Cómo logra realmente captar esos clientes para que vean que en Porvenir esas cesantías realmente tienen un buen uso y un buen destino en el largo plazo? Bueno, Porvenir lleva, este año estamos cumpliendo ya 35 años de historia y precisamente Porvenir nació como una administradora de cesantías en el año 1991. Y eso, digamos, dice mucho un poco de lo que es el sistema de seguridad social en Colombia, en la trayectoria que ha tenido, y Porvenir hoy es un jugador pues muy, muy importante en acompañar a los colombianos y a los trabajadores en ese proceso de ahorro para poder tener un futuro mejor, poder tener un progreso financiero que les permita alcanzar metas, alcanzar sueños, y las cesantías pues son uno de esos pilares del modelo en el que Porvenir ha acompañado pues a millones de colombianos a lo largo de estos 35 años. Para un poquito de referencia de lo que es hoy Porvenir en el sistema de cesantías, cerramos el 2025 con casi la mitad de esos 26 billones que hay acumulados de ahorro de los colombianos, algo en la zona de los 12.6 billones de pesos administrados para más de 5 millones de trabajadores colombianos en el sistema, y ha sido una labor de que durante 35 años ha permitido pues apoyar el cumplimiento de sueños como los que veíamos, pero también muy importante atender a los colombianos en momentos de dificultad, como por ejemplo pasar por una etapa de desempleo. Ese es, digamos, el objetivo y la función que ha tenido Porvenir, y creo que estamos muy orgullosos de haber podido acompañar a lo largo de este tiempo a muchos colombianos en ese sentido. Tenemos una presencia muy grande a nivel nacional, con muchos canales de servicio para atender diferentes necesidades, diferentes segmentos de la población, canales presenciales, canales digitales. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo se pueden usar para hacer uso de las cesantías, y ese es uno de los mayores focos de Porvenir, seguir trabajando en prestar el mejor servicio para esos millones de colombianos que confían en nosotros. Que eso es muy importante recalcar, ¿no? Las cesantías no solamente es en caso de desempleo, que es como la prioridad que tiene este mecanismo, pero sin duda alguna, y lo vamos a hablar a lo largo de esta charla, es que buscas profundizar en otros elementos de soluciones como educación, como vivienda, remodelación. Inclusive vamos a ver otros temas en términos de hipoteca y apoyo de hipoteca para respaldar temas de créditos. Entonces, con esta introducción, revisemos y comenzamos a profundizar, Felipe, sobre estos elementos a lo largo de este webinar. Me parece perfecto, Luis. Bueno, Felipe, entonces arranquemos un poquito profundizando qué son las cesantías, quiénes tienen derecho a ellas y cómo funcionan en términos de las compañías que están obligadas a hacerlo. ¿Cómo es un poco? Profundicemos y comencemos a explicar a la gente quiénes tienen derecho a este tipo de cesantías. Bueno, Luis Aurelio, esa es la primera pregunta obligada, y las cesantías son una prestación social obligatoria a la que tiene derecho todo trabajador formal en Colombia. Son una prestación obligatoria que está a cargo del empleador, y corresponde a un salario al año por un año de trabajo. Es decir,
por cada año trabajado, la persona tiene derecho a que su empleador le aporte, le consigne en su fondo de cesantías el equivalente a un salario mensual por ese año trabajado. Aprovecho que estamos en plena temporada de cesantías, muy cerca ya de la fecha. Todos los años los empleadores tienen hasta el 14 de febrero para hacer la consignación en nombre de sus trabajadores de esta prestación obligatoria, y por eso es muy importante también aprovechar para hacer una invitación a todos los empresarios en Colombia, a todas las empresas, a todos los empleadores, de cumplir este requisito, a cumplir este compromiso que tenemos con los trabajadores colombianos, en una prestación muy importante que, además de cubrir esos momentos difíciles de desempleo que puede llevar una persona o una familia, pues también, como lo veíamos, tiene una utilidad para otras finalidades y cumplir metas y propósitos muy importantes. Te hago una pregunta, como empleado, ¿cómo hago yo para asegurarme que mi empleador sí pagó las cesantías que me corresponden? O sea, ¿cómo le podemos decir a la gente, mire, para usted estar seguro de que su empleador sí las pagó, vaya al extracto, revise, ¿cómo es la forma de hacerlo? Bueno, yo te diría que la forma más fácil, Luis Aurelio, es una vez pasado el 14 de febrero, que en este año 2026, particularmente como cae un sábado, la fecha se extiende hasta el siguiente día hábil. En este caso, el 16 de febrero va a ser el último día en el que el empleador puede cumplir la obligación con sus trabajadores. Yo invitaría a todos los trabajadores la semana del 17 de febrero, entrar a los canales digitales de Porvenir o del fondo en el que estén y validar su saldo para confirmar que ya está debidamente consignada sus cesantías en su cuenta individual en el fondo de su escogencia. Para Porvenir tenemos múltiples canales disponibles: la zona transaccional del afiliado, la sucursal virtual, el WhatsApp, nuestro chat Porvenir. Entonces realmente hay muchos canales y muy fácil poder hacer la consulta del saldo y garantizar que ya su empleador consignó las cesantías correspondientes al año 2025. Y ahora tengo una pregunta, Felipe. Mucha gente dice, bueno, esa plata me queda ahí, yo entré, revisé, efectivamente mi empleador la consignó. ¿Y esa plata qué rendimientos tiene? ¿Cómo funciona? ¿Qué riesgos tiene esa plata durante el proceso de yo poderla usar, bien sea o porque me quedo sin empleo o porque lo quiero usar para vivienda o para educación? Bueno, esa es una pregunta súper importante, Luis Aurelio, porque aquí entramos también en un concepto, y es que ese dinero no se queda quieto, ese dinero no está esperando a que alguien venga y lo utilice, sino que ese dinero está siendo gestionado, administrado e invertido por un equipo experto financiero en inversiones, que su principal objetivo es generarle el mayor rendimiento posible a esos recursos, mientras esos recursos no son usados por los trabajadores. Esa es la función de los fondos de pensiones y cesantías, y particularmente Porvenir se toma muy en serio esa función de maximizar los retornos y los rendimientos y hacer crecer este dinero para que en el momento en que el trabajador vaya a hacer uso de él para estas finalidades, pues tenga el mejor y el más grande posible beneficio de esos recursos en ese sentido. Ahí obviamente tenemos diferentes alternativas dependiendo de el uso que el trabajador le vaya a dar a las cesantías, pero sé que ya de eso vamos a hablar en un segundo. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si un fondo llega a tener una inversión donde de pronto pierde plata? O sea, si yo fuera una persona que tengo mis cesantías en Porvenir y digo, oiga, ¿qué pasa si esos inversionistas o esas personas que están manejando la inversión, expertos, tienen con la fluctuación que vive en el mercado, en las inversiones que hacen, qué pasa si mi plata se desvaloriza, debe desvalorizarse? Bueno, entonces ahí entramos ya, digamos, en un concepto importante, y es la elección del portafolio en que el dinero que se consigna en nombre del trabajador va a estar invertido. El sistema cuenta con dos alternativas: un portafolio de corto plazo y un portafolio de largo plazo para administrar esos recursos. La plata que se consigna todos los 14 de febrero, esa plata ingresa primero al fondo de corto plazo de manera automática. Es un fondo muy conservador, es un fondo de inversiones en instrumentos líquidos de corta duración que buscan proteger el capital y que buscan generarle un rendimiento, entendiendo que puede haber un uso en el corto plazo de esos recursos. De esa manera garantizamos que no vayan a haber pérdidas de capital en un periodo de corto plazo, cuando el uso de las cesantías se va a dar en un horizonte y en un plazo corto de tiempo. Ahora bien, cuando el objetivo ya del afiliado es guardar las cesantías para un uso futuro, posterior,
esa plata se traslada al portafolio de largo plazo. Si el afiliado no ha escogido de manera taxativa en qué portafolio quiere estar, los fondos lo hacemos de manera automática en agosto, y esa plata se empieza a administrar en un portafolio que busca generarle mayor rentabilidad al afiliado. Sin embargo, para lograr eso se invierte en instrumentos que tienen algo más de riesgo, y en ocasiones por volatilidades del mercado puede que tengamos rentabilidades variantes a lo largo del tiempo. Por eso es muy importante que, dependiendo de la necesidad del trabajador, se decida si la plata la queremos tener en el portafolio de corto plazo, que garantiza el capital, previendo un uso en el plazo corto, y si no se va a usar en el corto plazo, la recomendación siempre será tenerlo en el portafolio de largo plazo, que va a buscar generarle un mayor crecimiento a esos ahorros, pero asumiendo un poquito más de riesgo, y en el corto plazo puede tener alguna volatilidad esos ahorros. Dos preguntas. Si la persona, como decías tú, taxativamente no se pasa al fondo de largo plazo, ¿en un periodo de cuánto tiempo automáticamente pasa del corto al largo plazo? Primera pregunta. Y segunda pregunta es, si yo sí taxativamente le dije a mi fondo, páseme a largo plazo, pero cuando digo páseme a largo plazo, tengo una coyuntura puntual o me salí de trabajo o alguna cosa, ¿cómo hago yo que tomé la decisión de irme en el largo plazo, de poder usar esos recursos para resolver mi problema? Bueno, entonces la primera pregunta, cuando el afiliado no ha entrado directamente a los canales de Porvenir o de su fondo y ha escogido explícitamente cuál de los dos portafolios escoger para tener sus recursos, lo que hace el fondo es recibe la consignación el 14 de febrero, ese dinero entra al portafolio de corto plazo para todos los casos, para todos los afiliados, y si el afiliado no toma una decisión y no retira las cesantías antes del mes de agosto, en el mes de agosto automáticamente el fondo traslada los recursos al portafolio de largo plazo, entendiendo que el afiliado no va a hacer uso de los recursos y buscando maximizar los rendimientos que pueda tener sobre ese dinero. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Ahora, si el afiliado quiere tomar una decisión explícita, debe, a través de los canales que disponen los diferentes fondos de cesantías, debe elegir el fondo, el portafolio en el que quiere estar, y en ese sentido, el administrador simplemente cumple la instrucción del afiliado y la plata va al portafolio que él decida. ¿Y qué pasa si yo decido irme en el largo plazo, pero cuando entro en largo plazo, a los 6, 8 meses, tengo alguna situación en donde requiero los recursos, pero estoy en largo plazo? ¿Qué hace el afiliado ahí? No pasa nada. Igual el afiliado lo puede retirar bajo las causales aceptadas por la ley. No importa que la plata esté en el portafolio de largo plazo, el afiliado igual va a poder hacer uso de sus recursos en el momento en que lo requiera, con el cumplimiento de los requisitos de ley. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuánto puede estar esperando un afiliado que rente sus cesantías anualmente? Bueno, esa es una pregunta que, claro, a todo el mundo nos interesa, pues porque si esa plata va a estar ahí y va a permanecer en el fondo, pues todos queremos que se maximice el valor y el crecimiento de esos recursos en el fondo. Entonces, para darte una referencia, en el año 2025, Porvenir particularmente le generó rendimientos a los ahorros de los colombianos en el fondo de cesantías por más de 1.2 billones de pesos. Estamos hablando que para el portafolio de largo plazo fue una rentabilidad del orden del 9.6% efectivo anual, y para el portafolio de corto plazo fue una rentabilidad del orden del 7.2% efectivo anual. Ahí vemos la diferencia de las rentabilidades dependiendo del portafolio. Corto plazo un poquito más baja la rentabilidad, entendiendo que están instrumentos más conservadores, en mayor liquidez para atender los retiros de los afiliados, y el portafolio de largo plazo un poquito más de rentabilidad, entendiendo que ahí asumimos un poquito más de riesgo, se toman instrumentos de más largo plazo, pero que maximizan el ahorro de los trabajadores en la medida en que no se va a usar anticipadamente ese dinero. Entonces, pues ahí vemos cómo ese dinero puede seguir creciendo en la medida que el afiliado no lo necesite y se mantenga bien administrado por un fondo como Porvenir. Ahora, Felipe, entremos un poquito en materia cuando yo ya quiero hacer uso de esas cesantías. Porque muchas veces la gente tiene el mito de que si a mí me despiden de mi trabajo, yo pierdo ese ahorro que tengo ahí. Y lo que debe quedar claro y que nos cuentes un poco es no. Puede ser que mientras que usted no tenga empleo, no sigue sumando a la bolsa, pero esos recursos que están en las cesantías hasta ese momento siguen ahí seguros y usted puede usarlos para ese tiempo, ese periodo en donde usted no tiene trabajo. ¿Cómo funciona y cuáles son los requisitos para poder usar esos recursos? Perfecto, Luis, y creo que ahí es muy importante ser muy enfáticos porque
el principal uso y la finalidad, digamos, por excelencia que tienen las cesantías es precisamente cubrir a un trabajador y a su familia en un momento de desempleo. Cuando una persona termina un contrato laboral por cualquier razón, justificada o no justificada, en ese momento el afiliado, con una carta de su empleador o de su ex empleador, puede ir al fondo de cesantías y retirar sus cesantías para poder atender esas necesidades que seguramente se le vienen mientras vuelve a conseguir un trabajo. Los requisitos son muy sencillos para ese caso y es una carta del empleador en donde se confirma la terminación del contrato laboral y unos documentos que validan la identidad del trabajador, y con eso ya se puede retirar las cesantías por canales asistidos como las oficinas, como algunos bancos con los que tenemos convenio, o directamente, y la forma más fácil, a través de los canales digitales que Porvenir dispone para ello. La zona transaccional, se cargan los documentos de manera digital y el afiliado puede escoger una cuenta a donde se le desembolsen los recursos. Y alrededor de las cesantías hay muchos mitos, como bien lo decías, Luis Aurelio. Ese mito de que cuando termina un trabajo, una persona ya no va a poder acceder a sus cesantías es uno de los mitos que más oímos en los canales, en la calle, en las preguntas que nos hacen nuestros amigos o familiares, pero lo cierto es que no se pierden, al revés, los fondos se mantienen invertidos y si la persona no los utiliza, incluso siguen ganando rendimientos y creciendo en el fondo, hasta que el afiliado decida darles el uso que corresponde. Bueno, Felipe, entremos en materia un poquito. Si yo ya tengo un trabajo, estoy tranquilo, estoy estable, llevo muchos años y quiero darle otro uso a mis cesantías, bien sea vivienda, educación, entremos en vivienda. Y lo digo por experiencia, en nuestra organización entregamos casi de 2.500 viviendas al año y nosotros tenemos la estadística de cuánta gente usa sus cesantías y estamos hablando de casi del 35% de nuestros compradores usa sus cesantías porque seguramente tienen un trabajo estable y dicen, hombre, yo sí quisiera que las cesantías me renten mejor, llegar a un patrimonio más estable en términos inmobiliarios y ahí dan un brinco hacia la parte de comprar vivienda. Contémosles un poquito a la gente si yo tomo la decisión de dar ese brinco y sacar mis cesantías para invertir en activos inmobiliarios, ¿cuáles son esos requisitos y cómo lo puedo hacer? Bueno, ahí cuando hablamos de esto es cuando siempre nos referimos, Luis Aurelio, a que las cesantías pues son mucho más que un simple ahorro, son un ahorro con un propósito muy, muy importante. Ya hablábamos de su función principal para eventos de desempleo, pero cuando una persona tiene un trabajo estable, ha podido construir una estrategia financiera completa, en donde tiene unas bases sólidas para seguir construyendo una historia de progreso financiero, las cesantías también se pueden utilizar para fines muy importantes, muy significativos, con un propósito especial. La primera de ellas, bien lo decías, es para la compra de vivienda, en donde en Colombia es una de los ahorros o de los mecanismos más utilizados por los colombianos para financiar o para poder tener acceso a la compra de una primera vivienda propia y familiar. Ya lo veíamos en las primeras cifras, más de la mitad de los retiros de cesantías que tenemos en el año tienen un uso o una destinación hacia la compra de vivienda, pero también se pueden utilizar para la liberación de deuda, para pagar, por ejemplo, cuotas de crédito hipotecario, hacer abonos, por ejemplo, a capital de deuda hipotecaria o de leasing habitacional que pueda tener una persona, o también se pueden usar para hacer mejoras en la vivienda, para hacer ampliaciones, para hacer remodelaciones y mejorar las condiciones de la vivienda del trabajador. Y es que ahí, Felipe, hay un elemento muy interesante cuando la gente usa esas cesantías para comprar vivienda, es que cuando usted compra vivienda nueva, usted no está pagando el 100%, sino como es normal, paga usted cuotas. Y a pagar cuotas, usted cuando compra su vivienda y con las cesantías comienza a pagar esas cuotas, usted comienza a ganar valorización sobre el total del valor del activo. No solamente sobre las cesantías o el valor de las cesantías, sino sobre la totalidad del activo que compró. Entonces, es ahí donde la gente comienza a apalancar y a crecer exponencialmente esas cesantías cuando hace ese tipo de adquisiciones en vivienda. Entonces, eso lo hace muy interesante, pero como tú decías, también está el tema de renovar o remodelar vivienda, que es un factor muy importante para las personas hoy en día. Así es. Y tú mencionabas, Luis, el otro uso, que es la educación. Y ahí es donde uno termina de completar como la historia de las cesantías como un ahorro supremamente estratégico para el desarrollo y el progreso de un trabajador o de su familia. Y en educación veíamos que cerca de
o se alcanzaron, digamos, usos de más de 1 billón de pesos en el 2025 para educación, con la implicación que eso tiene en el desarrollo y en el progreso de una vida de un trabajador o de su familia, porque para educación también se puede utilizar para uso propio del trabajador o para algún miembro de su familia, de su núcleo familiar, hijos o cónyuge o compañero permanente. Entonces ahí vemos que en esa integralidad de las cesantías, pues se pueden desarrollar y cumplir funciones con un propósito social y de progreso financiero muy importantes para un colombiano y su familia. Yo aquí le voy a contar, estuve buscando y analizando cuáles son los 5 errores que más comete la gente con las cesantías. Y lo voy a nombrar uno por uno y usted me va contando desde la experiencia de ustedes en Porvenir cómo lo han vivido. Primero, usarlas como caja menor. Muchas veces la gente encuentra los mecanismos, lamentablemente, para sacarla para algo distinto a lo que está dispuesto las cesantías y la uso como caja menor. ¿Ustedes cómo logran y han visto ese problema, que es un problema que no solamente no cumple su fin, sino que tristemente la gente no aprovecha las cesantías para lo que estamos hablando, que es fortalecer su parte financiera? Entonces, esa primera parte de usar las cesantías como caja menor, ¿cómo logran ustedes y cómo lo han detectado y lo han visto en este proceso? Bueno, Luis, lo primero que hay que decir es que alrededor de las cesantías, pues nuevamente hay muchas interpretaciones a veces incorrectas o que no permiten darle el mejor uso posible a estos recursos y a esta prestación social obligatoria a la que todo trabajador colombiano tiene derecho. Como bien decías, muchas veces la gente ve que tiene unos recursos en una cuenta y claro, quiere ir a usarlos para diferentes cosas, para ir a hacer el mercado, para comprarse un carro, para irse de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, para ese fin, la ley ha definido que las cesantías solo se pueden usar para unas destinaciones específicas y los fondos y los empleadores somos los encargados de validar y de garantizar que el uso de las cesantías sea únicamente en esas destinaciones específicas que la ley ha previsto y que al final le terminan dando a una persona y a una familia un componente adicional dentro de una estrategia integral de bienestar financiero, de seguridad y claramente de gestión de riesgos ante imprevistos o momentos particulares en la vida de cualquier colombiano y cualquier familia colombiana. En ese sentido, y siempre recordamos, la razón fundamental de ser de las cesantías son cubrir calamidades en periodos de desempleo. Pensar que uno puede usar las cesantías para gastos del día a día, para gastos menores, para vacaciones, como lo estábamos comentando, pues es el peor error que un colombiano podría hacer porque realmente este es el seguro que lo va a proteger en un momento en donde realmente va a necesitar tener una garantía y un apoyo para pasar momentos difíciles. Y lo veíamos, habilita otras destinaciones como la vivienda, la educación, porque al final son mecanismos que también le permiten construir una seguridad, un patrimonio, un progreso financiero al colombiano y a su familia, que de alguna manera complementan esa función de seguro ante un momento de desempleo. Segundo error, Felipe, no revisan la rentabilidad del fondo. Muy pocas personas, y yo inclusive hice un sondeo en la organización nuestra y invitando a la gente, hombre, revise el extracto, revise la rentabilidad, y ese es el segundo error. Y cuéntanos un poco, la gente no revisa y no es consciente de estar revisando la rentabilidad del fondo de cesantía. De acuerdo, Luis, ese es uno de los elementos más importantes que hay que entender alrededor de las cesantías, y es que, como lo hablábamos, es un ahorro que está invertido y genera rendimientos. Y eso a veces lo desconocemos o no lo tenemos claro, y por eso podemos a veces tomar decisiones desacertadas que nos están entorpeciendo nuestro progreso financiero. Es muy fácil entender y poder consultar qué está pasando con nuestros ahorros. Es tan fácil como ingresar a los canales digitales que ofrece cada fondo para que el afiliado pueda consultar en qué estado está su ahorro, qué rentabilidad ha tenido, qué tipo de crecimiento viene teniendo en los últimos meses o años. Y algo muy importante y una de las premisas financieras más relevantes que toda persona debe conocer, y es el famoso rendimiento compuesto o el interés compuesto, que hace que un ahorro invertido compuesto en el tiempo tiene unos beneficios y unas bondades y unas posibilidades de crecimiento muy importantes. Entonces, en la medida que una persona, y siempre la recomendación va a ser que no necesite esos recursos de manera urgente o para realmente cumplir un proyecto relevante de vida, es mantenerlos invertidos
y capitalizar ese gran beneficio que tiene un ahorro invertido en el tiempo que se capitaliza y que esos rendimientos siguen generando crecimiento en el capital de manera exponencial. Y es ahí, Felipe, donde la gente en Colombia requiere cada día una mejor educación financiera, porque cuando yo tengo estas cesantías, reviso mi rentabilidad en los fondos, yo puedo tomar decisiones, obviamente, primero, si la necesito por una posible falta de laboral o de no tener trabajo, pero si lo voy a tener y estoy seguro, es comenzar a analizar financieramente si es mejor dejarlo en el fondo, si es mejor invertirlo en vivienda y hacer un negocio más rentable, o si es mejor educarme o a mí o a mis hijos o a alguien de mi familia que nos permita tener unas mejores proyecciones de ingresos en el mediano y largo plazo. Entonces, ese segundo tema sobre el tema de la rentabilidad es bien importante y es lo que tenía uno acá. Tercero, que pasa mucho, lamentablemente, en este país es caer en manos de tramitadores ilegales que les dicen cómo poder sacar la plata para lo que hablamos inicialmente como caja menor. O sea, dicen que es para compra de vivienda o para remodelación, logran por ese intermedio de tramitadores sacar la plata y terminan dándole un uso que lamentablemente pierde toda esta seguridad y, digamos, elementos financieros que les van a ayudar a progresar. De acuerdo, Luis Aurelio, y esa parte es muy importante aclarar que para poder hacer uso de las cesantías se deben cumplir unos requisitos y se debe aportar una documentación que respalda la solicitud del destino y del uso de esos recursos. En ese sentido, y lo mencionaba hace un rato, el empleador juega un papel muy importante porque el empleador es el primer garante de que el uso de esos recursos es el correcto y que hace referencia a una de las destinaciones definidas por la ley. Y el segundo garante es el fondo de pensiones que también debe validar y debe propender para que se cumplan esas condiciones. Pero más allá de esas obligaciones y de esos requisitos que se deben cumplir, muy importante también entender la postura del individuo y del trabajador en su mentalidad y en su estrategia financiera que le permita de manera integral hacer el uso más correcto y más provechoso de sus cesantías para efectos de cumplir esos propósitos de estabilidad, de seguridad y de crecimiento y progreso financiero. Bien, tú lo decías, tomar la mejor decisión entre si es el momento de invertirlo para comprar la vivienda familiar, si es el momento para invertir en un proyecto educativo, o si tiene más sentido seguir capitalizando los rendimientos de las inversiones en el fondo de cesantías a lo largo del tiempo y esperar a que se acumule un mayor ahorro que se pueda utilizar de una mejor forma en un momento futuro. Perfecto. Y óigame la cuarta y la quinta. Cuarta, retirar para educación y no terminar el programa. Creo que es uno de los temas que deben ser lamentables, que usted haga el esfuerzo, pague la matrícula, use sus cesantías para ese, digamos, programa educativo y nunca lo termine. Me imagino que ustedes ven mucho de eso en los estudios que hace Porvenir en ese uso de educación con respecto a las cesantías. Sí, y desafortunadamente tiene mucho que ver, Luis Aurelio, con a veces simplemente falta de planificación al momento de tomar una buena decisión. No solo lo vemos en educación, sino también lo vemos en vivienda. Lo vemos en ocasiones cuando afiliados retiran sus cesantías para uso en una compra de una vivienda y resulta que no tenían completo el panorama de todo lo que se requiere para poder pagar una vivienda. Seguramente requiere un complemento de un crédito hipotecario, seguramente requiere tener de pronto otro ahorro adicional a las cesantías, requiere posiblemente entender cuál es la mejor forma de financiación en términos de plazos y tasas, y no tomar una buena decisión puede terminar pues en un fiasco, en un proyecto incumplido y en un mal uso de los recursos. Y lo vemos también en la educación, importantísimo siempre tener muy bien planeado, entender los costos de todo el programa, entender qué tanto se va a poder cubrir con el ahorro de las cesantías y si de pronto no es lo suficiente, esperar un tiempo adicional, que los recursos sigan ganando rendimientos y de pronto más adelante puede ser el mejor momento para tomar esa decisión. Excelente. Y míreme el quinto, que me llamó mucho la atención porque lo estuve revisando dentro de la organización y poca gente lo conoce. Así como las cesantías van al fondo, los intereses de cesantías se consignan en la nómina en todos los meses de enero. Así Es muy importante porque la gente no sabía o ignoraba que esos intereses les llegaban en el mes de enero, aunque vuelvo y repito, las cesantías van a ese fondo, todos los meses de enero les consignan en su nómina los intereses de cesantías. ¿Cómo es ese elemento, Felipe? Y expliquemos un poco más cómo funciona. Así es, y pues estando, digamos, en estas fechas, es algo que seguramente está sucediendo o acaba de suceder para muchos colombianos, y a veces es una sorpresa de esas como cuando uno se encuentra
un billete de 50.000 pesos en un pantalón que no se ponía hace tiempos. Y la razón de ser, Luis Aurelio, es que esa prestación social obligatoria a cargo de los empleadores, como se paga en términos vencidos después del año laborado del trabajador, la otra obligación que tiene el empleador es causar y pagar los intereses de esos recursos que no se entregan en el momento corriente, sino que se entregan periodo vencido. Esos intereses corresponden al 12% del valor causado de las cesantías y efectivamente se liquidan y se pagan al trabajador típicamente en la nómina del mes de enero. Se debe hacer antes del 31 de enero de cada año. Y es muy chistoso porque yo a muchas personas les preguntaba, ¿usted sabía que en enero le consignaba? Decía, oiga, yo pensé que mi empleador se había equivocado y me ha consignado de más y no le ha hecho nada. Entonces es un mensaje en donde lo que acabamos de decir, que la gente sepa que en enero le entra un adicional a su nómina, que son los intereses de las cesantías. Correcto. Felipe, otra pregunta, y mucha gente lo hace, bueno, yo me muero. ¿Qué pasa con mis cesantías? ¿A dónde van mis cesantías? Bueno, las cesantías pues son un ahorro personal, propiedad del trabajador y por ende son heredables en un caso, digamos, de fallecimiento del trabajador. Heredables por los beneficiarios de ley y se deben cumplir obviamente los trámites correspondientes para poder entregar esos recursos a quien corresponda según el proceso de sucesión. Pero claro, son recursos nuevamente como lo son en nuestras pensiones, el ahorro que tenemos en nuestros fondos privados de pensión es plata del trabajador, son recursos propiedad de la persona. Okay. Y la otra pregunta es, óigame, yo tengo salario integral y nunca me han llegado las cesantías, ¿por qué? Bueno, esa es una pregunta también muy importante para aclararle a los colombianos, Luis Aurelio, y es que en Colombia existe una modalidad especial de salario que es el salario integral. Cuando una persona acuerda con su empleador un mecanismo o la modalidad de salario integral, lo que implica esa modalidad es que dentro de el pago mensual que se le hace al trabajador van incluidas todas estas prestaciones y por ende no se hace una consignación adicional el 14 de febrero en un fondo de cesantías, sino que se da por entendido que en el pago mensual de su nómina, de su salario convenido, va incluido, entre otras, esa prestación social de las cesantías. Importante aclarar que el salario mínimo integral pues tiene, digamos, unos requisitos, tiene unos umbrales mínimos para que un empleado pueda tener con su empleador un contrato con salario integral. Excelente. Ahora, yo también oigo a la gente dice, hombre, ¿qué es mejor? ¿Irme a un fondo privado o irme al Fondo Nacional del Ahorro que también maneja las cesantías? ¿Qué es mejor y por qué? Bueno, esa pregunta es bien importante y en ocasiones son elementos que solo tenemos aquí en Colombia, en donde tenemos diferentes modalidades de ahorro para una prestación común para todos los trabajadores como lo son las cesantías. El Fondo Nacional del Ahorro tiene unas condiciones y unas modalidades de ahorro diferentes a las que se tiene en un fondo privado de cesantías como Porvenir. Por ejemplo, en el Fondo Nacional del Ahorro, los recursos no generan rendimientos o no generan los mismos rendimientos que genera en un fondo como el de Porvenir, pero por el otro lado tienen otro tipo de mecanismos y algunos subsidios para la compra de vivienda. Entonces, para usos particulares tenemos algunas diferencias, pero tal vez la mayor diferencia es que la plata en un fondo privado como Porvenir, ese dinero va a estar invertido por expertos y va a estar generándole rendimientos al trabajador que pueden en ocasiones ser mucho más relevantes en el tiempo que lo que puede ser pues un beneficio. Pero entonces Felipe entendería que en el Fondo Nacional del Ahorro, aunque me renta menos, puedo tener de pronto otras opciones como un crédito hipotecario a largo plazo a una mejor tasa, mientras que en los fondos privados renta mejor, pero seguro esa opción de pronto no la tendría en un momento dado que yo vaya a adquirir vivienda con mis cesantías. De acuerdo, aunque muchos de los fondos privados pues también hemos venido haciendo alianzas con instituciones financieras para poder empaquetar las cesantías con otros productos del sistema financiero, por ejemplo, Porvenir siendo parte del Grupo Aval, tenemos varios convenios con los bancos del Grupo Aval para poder entregarle beneficios especiales a los trabajadores
para que puedan maximizar el uso de sus cesantías, empaquetándolo con otros productos como un crédito hipotecario a tasas preferenciales o como un leasing habitacional con condiciones preferenciales. Bueno, las cifras hablan por sí solas. De 12.6 millones de afiliados, 10.8 están en fondos privados y solamente 1.8 en los públicos. Entonces, pues creo que las cifras pues también comentan un poco pues qué es lo que la gente ha visto en este aspecto. Cifras importantes, Felipe, que de pronto vale la pena que la gente sepa. En Bogotá se concentra el 33% de los afiliados, en Antioquia el 18% y en el Valle del Cauca el 9.2%. Definitivamente sí vemos, y obviamente como esto tiene que ver con los contratos laborales, entre más nos alejemos de las grandes ciudades, más informalidad y obviamente comienza a concentrarse todo este tema de cesantías en las ciudades principales, si estoy bien, o cómo lo ven ustedes. Totalmente correcto, Luis Aurelio, así es. En Bogotá, claro, se concentra la mayor cantidad de empleo formal en Colombia, seguido de esas grandes ciudades que tenemos alrededor del centro de Colombia. Y efectivamente, la formalidad es uno de los grandes retos que tenemos en Colombia para seguir incrementando la posibilidad de que más colombianos tengan acceso y derecho a este tipo de prestaciones como lo son las cesantías, que como lo veíamos, tienen una función supremamente importante, estratégica para una persona y para su familia. Funcionan como un seguro, funcionan como un mecanismo de cumplimiento de metas y propósitos, cumplimiento de sueños, uno hasta podría decir, y que gracias a la informalidad muchos colombianos no tengan acceso a esta prestación, pues es uno de los dolores que tenemos en Colombia y que hay que seguir trabajando. Claro, tenemos ahora pues el reto de un incremento del salario mínimo como el que vimos este año, que va a ponerle pues una dificultad al crecimiento de esa formalidad y que más colombianos puedan tener acceso a este tipo de beneficios que tanta utilidad le pueden traer a un trabajador o a su familia. Bueno, y ya estamos próximos, llegando ya al final de este espacio, que además quiero agradecerle a Felipe Galvis porque realmente ha sido muy valioso, Felipe, toda esta información. Creo que inclusive cuando antes de prepararnos para este espacio, yo estaba averiguando sobre cómo son otros mecanismos a nivel mundial de este estilo de digamos, cesantías, y debo decir que quedé impresionado cuando hice la averiguación, porque más allá de los problemas que hay y cosas que uno pueda dar, comentar o resolver, Colombia tiene uno de los mejores mecanismos en términos no solamente de pensiones, sino de cesantías a nivel mundial. Claro, con sus problemas, pero creo que eso es un factor muy importante que debemos resaltar. Felipe, de verdad yo tengo un sino agradecimiento por el espacio, por permitirnos que la gente conozca, como les decía. Queremos invitar a todos los que nos siguen a que si están interesados en coger esas cesantías y volverlas vivienda, pues obviamente dentro de nuestra organización tenemos un portafolio inmenso de proyectos para que puedan volverlas rentables, puedan hacer un futuro mejor en términos de vivienda o de activos inmobiliarios, o por el contrario, como lo decías tú, educación, o dejarlo en el fondo de pensión para tener un seguro en caso de desempleo. Felipe, verdad, muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas que no queremos dejar pasar antes de cerrar, y te las voy a hacer para que de pronto nos ayudes un poquito con estas inquietudes que tenemos. Espero que no me corchen. Vamos a ver, si no hay, no inventamos algo. Primera, ¿dónde se puede consultar el saldo de mis cesantías y cómo sé si están consignadas correctamente, Felipe? Bueno, muy importante decirle a todos los colombianos, a toda la gente que nos está viendo hoy por las plataformas digitales, que Porvenir tiene un ecosistema de canales digitales muy importante, amplio, de muy buena acogida por nuestros clientes, que pueden utilizar en cualquier momento para poder consultar su saldo, para poder seleccionar su portafolio, para poder ver la rentabilidad que ha tenido su ahorro a lo largo del tiempo, como ya lo habíamos anticipado. Solo para recordar, tienen disponible la sucursal virtual a través de nuestro portal de internet www.porvenir.com.co. También tienen el app Porvenir, tienen la sucursal virtual, tienen el chat Porvenir y tienen el canal de WhatsApp, que es nuestro más reciente canal, y a través de todos pueden consultar su saldo, saber qué ha pasado con sus cesantías. Y claro, importante ahorita que se nos acerca el 16 de febrero, en este caso para este año, hacer la validación de que su empleador ha consignado correctamente sus cesantías en el fondo de elección, y eso lo pueden hacer a través de cualquiera de estos canales, Luis Aurelio. Y que en la nómina de enero le entraban los intereses. Además, que sepa que viene con un premio la nómina de enero. Muy bien. Bueno, segunda pregunta aquí que tenemos en las redes. ¿Puedo retirar mis cesantías si mi contrato cambia de fijo a indefinido o viceversa? O sea, ya decíamos, si usted
tiene un problema de desempleo, puede retirarlas. Pero la pregunta ahora es, si yo cambio de contrato, ¿puedo retirarlas? La razón, digamos, o la causal de acceder a las cesantías bajo los requisitos de ley es la terminación del contrato laboral. Entonces, tiene que haber una carta del empleador confirmando esa terminación del vínculo laboral con el trabajador para que el trabajador pueda hacer uso de las cesantías. Entonces, de pronto no es suficiente simplemente un cambio de modalidad contractual, sino tiene que haber una desvinculación laboral del trabajador para acceder a los recursos. Otra pregunta que tenemos acá, si cambio de fondo, ¿pierdo mis cesantías? Ya estábamos mirando que puede estar uno en el Fondo Nacional del Ahorro o en un fondo privado. Es, hombre, si yo me quiero pasar a un fondo privado por un momento, ¿pierdo mis cesantías o qué pasa con ellas? No, ese es también uno de los mitos más extendidos que tenemos en el mercado y que oímos todos los días. En Colombia el sistema de cesantías permite el traslado entre los diferentes fondos que administran esta prestación social y por ende, en el caso en que un trabajador quiera elegir un fondo diferente para que administre sus cesantías, lo puede hacer sin ningún problema, incluso hoy lo puede hacer a través de canales digitales y los recursos se trasladan al fondo de elección sin que se pierda un peso en el proceso y los fondos a donde llegan van a seguir generando rendimientos y van a mantenerse invertidos para que el ahorro siga creciendo, Luis. ¿Cómo se liquidan los intereses que lleva en el fondo donde estaba y en el traslado? ¿Qué pasa con ese proceso de mis rendimientos en ese traslado? No tiene ninguna afectación, Luis Aurelio. El dinero se traslada completo, capital más rendimientos en el momento del traslado. Hay ya definidos unos procesos entre las diferentes administradoras del sistema para garantizar que los recursos viajan sin que tenga ninguna afectación para el trabajador. Y ya el trabajador, una vez realizado el traslado, puede consultar su nuevo saldo en el nuevo fondo de elección. Otra pregunta, ¿puede retirar mis cesantías si estoy pagando arriendo y quiero comprar vivienda? Totalmente. Como lo hablábamos, uno de los principales usos y las causales de utilización de cesantías es la compra de vivienda. No importa si el trabajador está hoy en día en una vivienda bajo modalidad de arriendo, en cualquier momento, cuando decida que tiene la capacidad, está bien planeada la decisión, como lo hablábamos ahorita, está completo el escenario de la adquisición de la nueva vivienda, puede ser nueva u usada, el afiliado puede acceder al beneficio de utilizar sus cesantías para la compra de esa vivienda. Y le cuento para quienes nos siguen, nosotros como parte de apoyo a todo lo que la gente hace cuando hace un esfuerzo con las cesantías en el Grupo Oikos, cuando usted adquiere vivienda, les generamos, dependiendo del proyecto y la regional donde compre la persona, les damos una bonificación especial por hacer ese esfuerzo de llevar sus cesantías a una inversión inmobiliaria, simplemente para que la gente conozca este tema, ya que preguntan cómo comprar vivienda. Por último, Felipe, ¿es mejor tener las cesantías en un portafolio de largo o corto plazo? Creo que lo respondimos a lo largo del espacio, pero profundicemos un poquito para que la gente quede tranquila quienes de pronto entraron tarde, ¿qué es mejor? ¿Me voy al largo plazo o me voy al corto plazo? Entonces yo te diría que la respuesta sencilla a esa pregunta, Luis Aurelio, es depende de la situación particular de la persona y del horizonte en el plan financiero de en qué momento va a querer o va a necesitar utilizar esas cesantías. Si es previsible que el uso de ese recurso se vaya a dar en un periodo de tiempo corto, la sugerencia y la recomendación siempre sería mantener esos recursos en el portafolio de corto plazo, para garantizar que no vaya a haber una pérdida de capital inesperada, una rentabilidad negativa o algo por el estilo, y de esa manera no sacrifique el ahorro que está próximo a utilizar. Ahora bien, si la persona tiene una planeación de utilización de estos recursos para un periodo posterior en el tiempo, por ejemplo, está todavía ahorrando y completando los recursos requeridos para hacer una inversión en vivienda o para un proyecto educativo, la sugerencia y la recomendación es que permanezca en el largo plazo, que capitalice esos mejores rendimientos que podría tener en el portafolio de largo plazo para que tenga el mayor ahorro acumulado en el momento en que vaya a requerir hacer uso de los recursos. Siempre muy importante repetir y enfatizar que esos recursos están siendo administrados por un equipo de profesionales expertos en inversiones con los mejores criterios de seguridad, de gestión de riesgo y de rentabilidad. Excelente. Pues Felipe, de verdad, muchas gracias. Qué espacio tan interesante para la gente.
Son más de 12 millones de personas que tienen que saber qué hacer con sus cesantías y qué bueno, pues de las manos de un experto como lo haces tú tantos años en esto para que la gente sepa cómo poder usar sus cesantías. De verdad les agradecemos muchísimo a todos por acompañarnos y ojalá este espacio haya sido un espacio que les brinde la información necesaria para tomar buenas decisiones. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Luis Aurelio, y pues un saludo a todos los que hoy nos vieron en este espacio. Para Porvenir siempre va a ser muy importante participar y aportar en estos espacios que entregan conocimiento, que entregan información valiosa para que los trabajadores en Colombia tomen las mejores decisiones con su ahorro pensional y su ahorro de cesantías en este caso. Muchas gracias, Felipe. Feliz A ustedes. tarde a todos.